Buen día, me llamo Ismael y soy un laico. Con mis videos que quiero compartir es para que usted mientras va de camino hacia algún lugar pueda aprender y tener un conocimiento más amplio de lo que es la fe. ¿Por qué hay dos números en los salmos de nuestras Biblias y cuál debemos seguir? Este tema no es para todos, sino para aquellos católicos interesados en entender la diferencia entre las distintas versiones de las Biblias. Si este es el caso y te interesa, qué bueno. Origen de la doble numeración. La diferencia en la numeración de los salmos surge a causa de la existencia de dos canon bíblicos. Número uno, el canon hebreo, establecido en el concilio de Yavnia. Número dos, la Septuaginta, traducción del hebreo al griego en Alejandría, Egipto. Recorrido histórico breve. Originalmente, Israel era un solo reino, pero tras el reinado de Salomón se dividió en dos. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Con el tiempo, ambos reinos fueron conquistados y deportados. Primero, el reino del norte. Podemos encontrar en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, que fue deportado por Salmanasar, rey de los asirios, en el año 722 a.C. Asimismo, el reino del sur, que fue Judá, segundo libro de los Reyes, capítulo 25, en el año 586 a.C., por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un tiempo después, algunos judíos regresaron en tiempos de Ciro el Grande, rey de Persia, que conquistó el imperio de Babilonia. Después, Alejandro el Magno, rey de Macedonia, conquistó todo lo que era el imperio persa. Con Alejandro el Magno vino la helenización. La helenización es un proceso de influencia griega de costumbres, arte cultural e idioma. Después de que murió Alejandro el Magno, su imperio se dividió en cuatro partes, y una parte la heredó Ptolomeo, que es la parte de Egipto donde se encuentra Alejandría en la actualidad. Durante este periodo de Ptolomeo, con la helenización quedaron muchos judíos que ya no hablaban ni entendían el hebreo, sino que solo hablaban y entendían griego, el idioma principal. El concilio de Yavnia y su impacto. Aproximadamente el año 90 después de Cristo, algunos líderes religiosos como fariseos y saduceos se reunieron en Yavnia para reorganizar sus textos sagrados, excluyendo varios libros que hacen referencia a Jesús. No olvidemos que para los judíos no existe Viejo, ni mucho menos Nuevo Testamento, ni se llama Biblia. Lo que para nosotros los cristianos se llama Antiguo Testamento, para ellos se llama Tanaj. El Tanaj está dividido en tres partes. Primera parte,
la Torá, que son los primeros 5 libros, la ley. Segunda parte, los Nevi'im, que son los profetas. Y la tercera parte, los Ketubim, que son los escritos o agiógrafos. En la tercera parte, que es los Ketubim, están los salmos, aunque la palabra salmo viene del griego, psalmo, que traducido al español es canto o alabanza. En hebreo, los salmos se llaman Tehilim y significa alabanza. En esta reunión de Yavnia, en la que quitaron algunos libros, porque en el original no estaban en hebreo, y que hacen varias alusiones a Cristo, el Mesías, y para separarse de la secta de los cristianos, quitaron algunos libros y los llamaron apócrifos, como son Sabiduría, Eclesiástico y varios más. La Septuaginta. La Septuaginta se hizo en Alejandría, Egipto, en tiempo de la helenización, en la que se reunieron como 70 expertos en escrituras, mucho tiempo después de que los judíos fueron deportados por Nabucodonosor. Después de la muerte de Alejandro el Magno, quedó como uno de los 4 sucesores en la parte de Egipto Ptolomeo. Durante este periodo, las Sagradas Escrituras fueron traducidas del hebreo al griego. Esto sucedió aproximadamente 300 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde el año 300 antes de Cristo hasta el año 382 después de Cristo, que incluye antes del nacimiento, la vida y la ascensión del Señor, como en tiempos de los apóstoles. Se leían en las sinagogas esta versión de la Septuaginta. Recordemos que los seguidores de Cristo eran tratados como una secta judía y las enseñanzas eran distintas al de los judíos. Tiempo después, aproximadamente el año 382 después de Cristo, San Jerónimo, y por encargo del Papa San Dámaso, se reunieron los evangelios y las cartas que están en el Nuevo Testamento. Estas se tradujeron del griego al latín. Finalmente unidos, el Antiguo y el Nuevo Testamento ahora es la Biblia, y que es palabra de Dios, la llamada Vulgata o Septuaginta. Los salmos y la doble numeración. Los salmos en la Biblia hebrea, el número 9 y el número 10, en la Biblia griega es un solo salmo, el 9. Como consecuencia, en nuestras Biblias veremos las numeraciones de los salmos de esta manera: 11 grande, entre corchetes 10. 12 grande, entre paréntesis 11. Y así sucesivamente hasta el 147. Por ejemplo, veamos este salmo 22 y entre paréntesis o corchetes el 21. Este que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
este salmo que se usa el Viernes Santo. He buscado información para entenderlo y esto he encontrado. También me he dado cuenta que solo las Biblias católicas en español son las que tienen dos números. Sin embargo, las Biblias en inglés, algunas pocas son las que tienen doble número, pero las Biblias protestantes no tienen esa numeración, que algunas veces nos confunde. Por ejemplo, esta Reina Valera 1960, como pueden mirar en la portada, y ahora miremos en los Salmos, que como pueden ver no hay doble numeración. También esta Biblia en inglés, que es católica, la Saint Jerome. Esta es la portada. Y aquí en los Salmos, como pueden mirar, no hay doble numeración. Aquí tengo otra en inglés que se llama de Ignatius. Not taken, not taken en journaling. Esta es la portada. En los Salmos, aunque es en inglés, sigue la versión Septuaginta, porque tiene doble numeración. Les podría presentar varias más, pero creo que con eso será suficiente. Punto principal y propósito de este video. Si consultas la liturgia de las horas, esta es la portada y vamos a buscar en el índice de los salmos, aquí, el número 21, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora busquemos en nuestras Biblias y nos daremos cuenta que tiene dos números, 22 y 21 entre paréntesis, el que ya hemos mirado antes, grande y remarcado. Este número inferior, que está encerrado entre corchetes o paréntesis, es el que debemos seguir. De la misma manera, cuando usted va a la misa, por ejemplo, el miércoles de ceniza, para este día serán el número 51, entre paréntesis 50, que es para reconocerse que uno es pecador y pedir perdón. Dice, ten misericordia de mí, Dios mío. El número que debe usted buscar es el número inferior y que está encerrado entre paréntesis. Otro ejemplo. ¿Cómo saber cuál es? Y tal vez quiera buscar las lecturas del día con el Salmo. En las lecturas del día, el que usted elija. Empieza con la primera lectura, después el Salmo y finaliza con el Evangelio. Solo que por ahora nos importa el Salmo solamente. Al buscar el número del Salmo se dará cuenta que viene acompañado de la antifonía. La antifonía es lo que contestamos en la misa con el salmista, que pasa al frente y que la repetimos varias veces. Para esto, leamos la antifonía y busquemos lo que dice en el número grande y después en el número inferior y entre paréntesis, hasta encontrar lo mismo aunque esté con diferentes palabras. Por ejemplo, vamos a buscar en este librito de citas bíblicas para la misa, tomado de los misioneros servidores de la palabra. Vamos a buscar la fecha del 23 de noviembre del 2025, Día de Cristo, Rey del Universo. El número del Salmo es el número 121. La antifonía dice,
Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Utilizaremos la Biblia más común, que es la latinoamericana. Como es un salmo que menciona gozo o alegría, busquemos cuál es. Ya estamos aquí en el Salmo 121, el número grande. En la descripción con letrita negra dice, Dios no te faltará. El peregrino hacia Jerusalén está pensando en las dificultades del viaje, el camino difícil, el calor del día, quizá en los peligros de parte de ladrones, pero sabe que Dios ya está con él y que lo acompaña en el viaje. Entonces podremos decir que es un salmo de fe y confianza en el Señor. Vamos a leer solamente el versículo 1, 2 y 3 para ver de qué se trata, para enterarnos. El 1 dice, dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará la ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Entonces, como podemos mirar, este Salmo 121, número grande, está hablando de que tenga uno confianza en el Señor. Ahora vamos al número 121, el que está encerrado entre paréntesis. La descripción que tenemos ahí, a un lado dice, iremos a la casa del Señor. Luego dice, himno de entusiasmo y alegría del peregrino al llegar al templo de Jerusalén. Admiración del edificio, orgullo al ver acudir la muchedumbre y algo todavía más profundo, una experiencia de convivencia con otros creyentes. Entonces aquí, como podemos mirar, está hablando de alegría, de gozo. Y vamos a ver, ahora vamos a leer aquí el versículo 1, 2, 3 y 4 solamente. Vamos a ver. Me puse alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ahora nuestros pasos se detienen delante de tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está edificada cual ciudad en que todo se funde en la unidad. Allá suben las tribus del Señor, la asamblea de Israel, para alabar el nombre del Señor. Entonces, como podemos mirar, este Salmo 121, entre paréntesis, está hablando de alegría, de gozo. Y entonces volvamos a la antifonía que decía. La antifonía dice, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Al leer los dos salmos, hemos encontrado el salmo con número inferior entre paréntesis. Entonces, este es el salmo entre paréntesis. Sin embargo, algunas veces asistimos a algunas prédicas o retiros que algún laico o sacerdote predica, pidiendo que busquemos algún salmo. En esto, dependiendo qué es lo que va a predicar. Tal vez empiece dando gracias o alguna petición o glorificando a Dios. Aunque no sepamos a cuál número se refiere, preguntémosle a cuál de los dos números se está refiriendo. Conclusión y agradecimiento. Para finalizar, el punto principal de este video es que, aunque la doble numeración pueda generar confusión, este video le ayude a saber identificar el salmo para la liturgia de las horas y en la misa. El número de nuestro salmo es el número entre paréntesis. Y más allá de la doble numeración,
lo más importante es meditar en el Salmo y permitir que su palabra resuene en el fondo de nuestro corazón. También no olvidemos que el latín es el idioma oficial de la Iglesia Católica. Te agradezco por ver y escuchar este video.